estas pláticas se quedan grabadas en YouTube. Entonces, pues miren ustedes, ahora nos acompaña Mario Trillo. Mario Trillo es integrante de este grupo, ya hace buen tiempo que andaba por ahí preparando algunos temas, pero ahora que lo invitamos a que diera una plática que a mí en lo personal, pues se me hizo muy suave desde que me dijo de qué se trataba. Se trata de las fugas de cárceles, o en este caso, la fuga perfecta. Entonces, para darle la palabra, le voy a pedir al ingeniero René Chávez, secretario de este grupo de historia, que nos dé la semblanza de Mario Trillo, nuestro expositor. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos que están por allá remoto y aquí a los presentes que pues hay poco quórum, pero a ver si se integran un poco más o el frío por ahí les afectó. Y pues me da mucho gusto aquí a recibir a Mario, ya hacía algo que no nos visitaba por aquí, pero pues Mario es de los integrantes del grupo de historia de ya hace muchos años. Una persona joven y amante de la historia, nos ha dado infinidad de temas, amante de la revolución, de villista sobre todo. Sí. Y bueno, voy a leer aquí algunos renglones de la semblanza de Mario. Mario Alberto Trillo Corral, él es maestro en educación por la Universidad Tec Milenio de Chihuahua. Destacado deportista chihuahuense, representante de México en eventos mundiales de atletismo, participante en las pruebas de 100 y 200 metros y miembro del equipo mexicano de atletismo por 10 años, actualmente ya retirado. Ha sido asesor de asuntos históricos del general comandante de la Quinta Zona Militar de Chihuahua y del comandante de la Base Aérea Militar número 13 de la Fuerza Aérea Mexicana. Subdirector de Cultura del municipio de Aquiles Cerdán. Fue investigador iconográfico del libro Retrato de la Bola y de la Batalla de Ciudad Juárez, 1911. Investigación y gestión para la edificación del monumento dedicado al Batallón Primero de Chihuahua. Y autor tiene un libro escrito, Mario, se llama la carrera de mi vida. Y pues es el único mexicano su biografía en un libro. Entonces, pues nos da mucho gusto recibir aquí a Mario Trillo y con este tema, la fuga de cárceles, la fuga perfecta. Entonces, pues le vamos a ceder el micrófono a Mario Trillo y les encargo por favor asegurarnos de mantener los micrófonos cerrados, por favor. Entonces, preguntas, respuestas al final o al final. Durante. Okay. Sí. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches. Un gusto volver a estar acá por estos lados del Parque Revolución. Es la primera vez que me toca en este grupo exponer de manera virtual. Ya tenía 3 o 4 años que no me acercaba por este lado. Muchas gracias al licenciado Salcido por la invitación, a René y a todos mis compañeros del Grupo Revolución por volverme a aceptar esta tarde en este tema. Pues iniciaremos, René. Sí, bueno. Para que se vean. Sí. Ok, listo. Así que... Inicia. Sí. Sí. ¿Y si lo minimizas, no? A lo mejor. A ver. Se me hace que se movió el formato de la presentación. No estaba así, pero bueno, ahí vamos trabajando sobre ello. Sí, no. A lo mejor minimizar, ¿no?
queda ahí. Bueno, Ahí, a ver. muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de las fugas de cárceles, sobre todo en una en especial, lo que es Kaplan. No sé si alguien recuerde este personaje prácticamente olvidado, pero me atrevo a decir místico, ¿no? En lo que respecta a su vida y sobre todo después de haber estado en prisión. Esto se llama La fuga perfecta de Kaplan, con lujo de 10 segundos. Como a manera de introducción, pues, hago mención de 3 fugas famosas, al menos para esta charla. Obviamente la fuga de Alcatraz, un suceso de 1962, donde 3 reclusos se escapan de la prisión, y hasta el día de hoy es un misterio su paradero. Nadie sabe si murieron en el intento, ya en las aguas de San Francisco, o murieron de viejos. Nadie sabe qué pasó con estos 3 reclusos. Esto es en 1962. La fuga de Pancho Villa, obviamente, pues una fuga también en 1912, donde caracterizado o disfrazado, en este caso de abogado, sale caminando por la prisión, obviamente con la ayuda de Carlos Howry, un ayudante de los juzgados, quien va a limar los barrotes, y es así como pudo salir el famoso general Francisco Villa en 1912. Y una fuga más, esto vuelvo a repetir a manera de introducción para irnos de lleno al tema. La fuga de Bill Hayes, fue un prisionero de Turquía que en 1975 robó un uniforme de seguridad. Usándolo, salió caminando por la puerta y después pues se remató a la noche. Y esta historia de este personaje turco inspira la película de Expreso de Medianoche. Ya entrando en tema, ¿quién era Joel David Kaplan Kleppner? Este apellido, el segundo apellido es raro. No tuve que pues seguir estar investigando bastante, obviamente en internet y en algunas otras fuentes. Y bueno, pues es un apellido pues que muy poca gente lo comenta. De origen estadounidense, Kaplan era judío y fue el mayor de 3 hermanos. Obviamente era él, Joel David, Judy y Ezra. Joel Kaplan fue un empresario millonario, heredero de una gran fortuna. Se dedicó a los negocios familiares que tenían en Cuba con la caña de azúcar, y nació en 1920. Su padre era ruso, era de origen ruso, de los inmigrantes que fueron llegando a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial. David Kaplan se gradúa de licenciado en la Academia Militar de Nuevo México. Ahí podemos ver una foto donde está con su uniforme ya casi por graduar. Aproximadamente tendría 17 años, 15, 17 años, y después de ahí se va a dedicar prácticamente a los negocios familiares. El padre de Kaplan fue un hombre muy duro e incluso explotaba a los empleados cubanos. Hicieron un emporio muy grande, al grado que llegó la familia a tener un poquito más de $100 millones entre sus finanzas familiares. Y por supuesto, varias empresas. El giro más importante, la caña de azúcar. Seguimos. Ahí conocemos al padre de David. Como les comentaba, su padre es Abraham Isaac Kaplan. Fue un inmigrante de origen ruso que logra hacer una gran fortuna derivada a las cañas de azúcar en Cuba, y muere en 1959. La mamá, Ray Kleiner, estadounidense. Son muy pocos datos sobre la madre. Y la esposa de Kaplan es Von Scherer. Esta mujer conoce a Kaplan allá por los años 40, y duró solamente 6 años casado con esta dama.
Incluso, como era actriz, pues fue la pareja favorita de la prensa, sobre todo en Nueva York. ¿Por qué le pongo a esta diapositiva el principio? Este señor que vemos en la fotografía, Luis Vidal, nace en Puerto Rico, también de una familia bastante acomodada. Su padre era español y fue dueño de la empresa más grande de América Latina en la industria de equipos azucareros. Fue presidente de otras empresas como la Pine Company of America. Y un dato muy interesante de este joven es que su padrino era el general Rafael Trujillo, presidente de la República Dominicana, un presidente pues con unos aires de grandeza muy grandes. Y entre Vidal empieza a traficar, vamos a llamarlo de esa manera, a traficar algunas armas M2, M1, empiezan a traficar armas, obviamente apadrinado, vaya la redundancia, apadrinado por su padrino de República Dominicana. Pero su muerte es todo un misterio. Ahorita voy a ir indagando un poquito sobre este personaje que hace que le cambie la vida a Kaplan totalmente, ¿eh? El padre de Vidal tiene una excelente relación en Washington y el gobierno lo hacía pasar como una persona humilde en Centroamérica y el Caribe. Entonces hacía el papel como también de espía por parte de la CIA. Cuando se conoce Vidal y Kaplan, empiezan a hacer negocios, primeramente de amigos, algunas cervezas, algunas reuniones, totalmente fuera de los negocios empresariales, y poco a poco se van metiendo a los negocios. Incluso llegaron a fundar algunas empresas en Nueva York, y es ahí donde Vidal, me atrevo a decir que fue él quien induce a Kaplan al tráfico de armas. Ojo, el tío de Kaplan también tenía nexos con algunos gobiernos, sobre todo la CIA. Estos dos hoteles es donde se reunían muy seguido. El Hotel Continental de Ciudad de México, y en 1959 Kaplan se reúne en el Hotel Regis de la Ciudad de México con dos personas de nacionalidad cubana. Ahí es donde más o menos van a empezar algunos cambios muy fuertes con Kaplan. Los cubanos le piden que llevara documentos a Perú, documentos diplomáticos por abajo del agua. Kaplan acepta, empieza a llevar algunos documentos y bueno, se empieza a meter cada vez más en las sospechas de los gobiernos, y es ahí cuando el tío de Kaplan, ahorita les voy a decir el nombre, no lo tengo a la mano, pero ahorita se los voy a decir para no estarlo buscando. El tío de Kaplan en 1936 obtiene una gran herencia. Los hijos, perdón, me voy a regresar, a lo mejor me estoy perdiendo. El papá de David Kaplan le hereda en vida a Joel una cantidad de $8 millones. El tío de Kaplan va a ser quien empieza a manejar ese dinero por cuestiones legales. Él decía que Kaplan era muy joven y que tanto Ezra como Judy no podían manejar esa cantidad de dinero, y es así que este personaje involucrado en la CIA se queda con el dinero de Kaplan y empieza a hacerlo a un lado.
a tal grado que se dice de manera de chisme, y yo lo creo totalmente, que se inventan la muerte de Vidal y acusan a Joel David Kaplan. Voy a dar un pequeño... a ver, vamos a darle la vuelta, René. Ahí está. El día de... Les recuerdo, no tenía esos colores, se cambiaron. A lo mejor ahí más adelante el grupo la hace llegar con los colores adecuados para que se pueda apreciar el texto. Teresa Carrasquillo, perdón, esposa de Vidal, la podemos ver al momento de identificar el cadáver. El cuerpo de Vidal fue asesinado en 1961, pero es un asesinato totalmente oscuro, un asesinato que nadie sabe así dónde quedó la bolita, que incluso de repente apareció la mujer y dijo, yo soy la esposa, cuando nadie en vida las había visto ni siquiera en pareja. Elementos en la primera fotografía vamos a ver elementos de la policía judicial acercándose a la fosa donde fue semisepultado el cuerpo de Vidal. Y en la foto de mano abajo podemos ver algunos agentes de la policía judicial exhumando el cadáver, que por cierto el cadáver lo descubrieron unos perros, le comieron todo el pie y después los niños que andaban ahí por la zona en la Ciudad de México van a dar el aviso a las autoridades. Vuelvo a repetir, esta mujer apareció de repente en la vida de Vidal, bueno, en el funeral o en la morgue para dar el conocimiento que era su esposo, cosa que nunca se habían visto juntos. Kaplan fue detenido en España en 1962 por el asesinato de Vidal. ¿Por qué lo acusan a él? ¿O cómo le van a sembrar este asesinato? En el Hotel Continental, del cual ya vimos la fotografía, llegan los cubanos, llega un diplomático de Israel, un israelí, y invitan a Kaplan a una noche para salir. El carro en el que llegaban, que era un Lincoln, había sangre en las llantas, había sangre al interior del carro, y acusan a Kaplan porque obviamente se mancha de sangre, y esa va a ser la prueba prácticamente para acusar a Kaplan del asesinato de Vidal. Kaplan fue extraditado y sentenciado en México a 20 años de prisión, privado de su libertad, en la cárcel de Lecumberri. En esta cárcel va a conocer a un personaje chihuahuense, al general Mireles, campeón olímpico, el único mexicano que ha obtenido 2 medallas de oro en los mismos Juegos Olímpicos. Y ahí estuvo el general Mireles una temporadita porque también él había asesinado a una persona en la Ciudad de México. Y bueno, no se hacen amigos, pero se conoce Mireles y Kaplan. Ahí se van a... Mariles. Qué bueno la corrección. Mariles. Humberto Mariles, parralense. El expediente de Kaplan llegó a tener 14,000 páginas. Era obvio que nadie las iba a leer. Ningún juez y nadie las iba a leer. El tío de Kaplan va a tener una gran participación y se gastó miles de dólares para mantener a su sobrino en la cárcel, más no para dejarlo libre o para ayudarle con abogados y demás. Incluso se había dicho que con $200,000 las autoridades mexicanas lo dejaban libre. Kaplan se pone de acuerdo con el tío y este se negó rotundamente a ofrecer ese dinero para que él se quedara libre. El juicio está totalmente amañado, no hay otra manera. Jamás se generó acta de defunción del cadáver de Vidal. Existía el cadáver, pero nunca hubo una acta de defunción, cosa muy rara.
Otro del juicio es que un día antes del supuesto asesinato, la Facultad de Medicina vendió un cadáver a un diplomático israelí que ya hemos mencionado. Se supone o se cree a manera de chisme que este cadáver que compraron es el que encuentran en la fosa, que vimos ahorita en la fotografía. La esposa dice que Vidal tenía los ojos cafés y cuando ven el cadáver tenía los ojos azules. Dice, es que le cambiaron los ojos. Era ridículo, obviamente, pero es el testimonio que la esposa va a decir al momento de identificar el cadáver, que es su esposo, pero que por qué le han cambiado el color de los ojos, que por qué le cambiaron las cuencas de los ojos. El juez culpa a Kaplan por el delito de ocultar pruebas a la ley, pero no por el asesinato. O sea, la detención fue por el asesinato y conforme pasa el juicio, le cambian el cargo y bueno, lo acusan por ocultar pruebas. Los testimonios, ya lo he mencionado, de testigos fueron contradictorios drásticamente. Incluso una mujer, una de las que limpia las habitaciones o que limpiaba las habitaciones en el Hotel Continental, contradice 3 veces su testimonio. Y bueno, es el juicio, quizá de los juicios más absurdos o amañados, mejor dicho, que se ha conocido. Esto es en los años 61. Kaplan, durante toda su estadía en la prisión, a Kaplan le va a costar $1 millón, todos los intentos de fuga y 9 años de su vida. Otro de los datos raros, por eso digo que a Kaplan lo van a acusar, él siempre lo negó, él nunca dijo, nunca aceptó, ni siquiera, no sabía que se había muerto Vidal. El 8 de febrero del 65, a Vidal, voy a decir que lo matan en el 61, pero el 8 de febrero de 1965, Vidal se casa con Lucía Magaña en El Salvador, 3 años después de su muerte. ¿Cómo ven? Así era este joven, y bueno, tenía 30 años Vidal cuando lo asesinan, y 33 cuando se casa con esta señora. Resucitó a los 3, no a los 3 días, a los 3 años, ¿verdad? Sí, a la edad de Cristo. No se sabe más de Vidal o del supuesto personaje tan parecido a Vidal, se pierde en la historia y nos concentramos totalmente en Kaplan. Ahí vemos en la fotografía a este judío norteamericano, pues el juez o el abogado tratando de leer parte de las 14,000 hojas del juicio que se fueron generando. Bueno, estas solamente son algunas fotografías para apreciar a este personaje. Kaplan, ojo, en toda la República Mexicana no había en ninguna cárcel alguien más rico que este personaje norteamericano. Recuerdo que está prácticamente multimillonario. Sus intentos. Fueron 5 intentos de fuga. Ahí vemos a la señora, a su señora madre visitándolo en la cárcel. Hago la mención de que él ingresa en Lecumberri y posteriormente lo van a cambiar a la prisión de Santa Marta de Acatita, ¿verdad? Ahí va a estar, creo que era de máxima seguridad. ¿No? Mediana. Muy bien. Entonces, ahí, lo van a cambiar del Palacio Negro y lo llevan a Santa Marta. Ahí vemos a su señora madre. Kaplan, durante estos 9 años, se hizo alcohólico, cayó en depresión y una infinidad de enfermedades debido a todo lo que estaba viviendo, a todas estas injusticias. Sus intentos. El primer intento que se ocurre es sacar a Kaplan con una acta de defunción falsa, haciéndolo creer obviamente muerto, y posteriormente llevarlo en avión a Estados Unidos. Para esto se pagó
$5,000. El chofer de la ambulancia nunca llegó porque se agarró la fiesta, estaba fascinado con la lana, no va a llegar a la hora indicada y ya jamás se lleva a cabo este intento de fuga. Como dije ahorita, a Kaplan le costó $1 millón todos los intentos y 9 años de su vida. Entonces, el primer intento tratan de sacarlo en una ambulancia como un cadáver. Voy a hacer un paréntesis. Todos estos intentos, a veces actualmente o años anteriores, decimos que el Chapo que se escapó en un carro de lavandería y que hizo un túnel y no sé qué. Kaplan ya había intentado todo eso, ¿eh? Entonces, realmente la fuga de Kaplan da para una película, una serie de Netflix, y es una historia apasionante, al menos a mí en lo personal se me hace algo de Hollywood lo que termina la historia de este personaje. Primer intento, muerto, no se va a llevar a cabo este escape. El más fácil de todos, sobornar al director del penal, diciéndole que le van a dar dinero y que lo iba a sacar en el carro personal del director. No se va a llevar a cabo. También le van a dar la espalda. Muchas de las personas agarraron el dinero, pero jamás dijeron cuándo. Ahora sí que como la canción. A todos le dijeron que sí, pero nunca le dijeron cuándo. Un tercer intento fue cuando Kaplan empieza a trabajar en los talleres de herrería del penal, o que conoce o que tiene acceso, si no trabaja, tiene acceso a los talleres, se hace amigo o conocido del profesor o del encargado del taller y le pide que hagan un doble fondo en un camión para poder entrar Kaplan y sacarlo por el camión. También afloja dinero y este doble fondo nunca se va a llevar a cabo. Este maestro, así lo voy a llamar, este maestro del taller de herrería, se le fugó a Kaplan con $3,000. El cuarto intento. Aquí para todos estos intentos, la hermana Judy es quien va a ayudar a Kaplan a intentar salir, a fugarse. Es una pieza importante la hermana de Kaplan. Podemos ver por la imagen, ya se imaginarán cómo quería fugarse por un túnel. Empiezan a hacer un túnel y para mala suerte del preso, a los 60 metros de hacer el túnel, había una piedra volcánica que les impedía el paso. Se decía que durante 5 o 4 personas, durante una sesión diaria, pudiera avanzar unos 10 metros más o menos. Entonces, a los 60 metros del túnel se encuentra la piedra y es imposible pues rodearla o volarla, pues era algo pues imposible, vaya. Entonces, este cuarto intento también se va a fugar, se va a deshacer. Cuando le avisan a Judy que no se puede seguir más con la excavación, dicen que ella se reía, no sé si de nervios o de coraje, pero que no lloró, que le daba risa. Yo creo que más bien de impotencia, ¿no? A veces, o pues de qué será, Doc? Pero había podido lograrlo de tanta lana y tantos intentos, no lo podía lograr. ¿Le seguimos? ¿Preguntas, Zoe? Va. El intento final, no hay quinto malo, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues ahí vemos a Kaplan, pues con su foto oficial de interno, no sé cómo se le pueda llamar a esa ficha. Ahí podemos ver a Kaplan en el 69. Kaplan ya había gastado miles de dólares buscando su libertad y al no haber tenido éxito estaba resignado
a cumplir su condena o a morirse ahí en el bote. Ya no había otra opción. En una ocasión, en una reunión, Judy, la hermana, le dice una persona, oye, yo te puedo ayudar y te contacto con alguien que te ayude con tu hermano. Y es así que en esa fiesta, Judy conoce al cerebro y al autor intelectual de la fuga perfecta, de la fuga más perfecta que ha tenido México y posiblemente en el mundo, al menos desde ese entonces. ¿Le damos, Susana? Antes de hablar de este cerebro, ahí vemos a la esposa de Kaplan. Ojo, Kaplan se divorcia a los 6 años de esta norteamericana y el sacerdote del penal le presenta a Irma Vázquez, una guatemalteca, y se van a casar en la prisión. Ahí podemos ver, esa era la credencial para tener ingreso al penal. Este matrimonio, Kaplan Vázquez, tienen una niña, una niña que nace en 1970. ¿Seguimos? Ahí está mal el título, no es el piloto, es el cerebro. Ahí está mal el título, aclaro. Este es el señor que Judy le dice, oye, pues tengo a mi hermano en la cárcel y no tengo, ya nos gastamos miles de dólares, intentos, y todos han sido fallidos. Víctor Steider nace en el estado de Colorado en 1918. Su padre fue, hijo, se me hace muy difícil leerlo, si alguien me ayuda, Ellsworth, un ingeniero, ranchero e inventor. En 1939, Víctor se va a Canadá y se enlista en la Fuerza Aérea Canadiense. Fue rechazado por su corta edad. Y luego regresa a los Estados Unidos y empieza a trabajar con el whisky en el año del 42. Y después viaja a Veracruz para trasladar granos de café. Víctor era de esas personas buscavidas, que les gustaba el peligro. En una de sus viajes a Veracruz, agarra un mono, esas ahí de la selva, ¿no? Ahí de la jungla. Agarra un mono y se lo lleva a su esposa. Y pues los vecinos y la gente le empiezan a decir, oye, pues qué padre mono, tráeme uno. Y empezó a dedicarse al contrabando de monos. Y Víctor era una persona, esos que les gusta el peligro. Pues cuando conoce a Judy le dice, yo te ayudo a sacar a tu hermano del bote. Ahí está, miren, estaba movida. Está movida. Ahí Kaplan, voy a dar un poquito de Víctor. Cuando empiezan la hermana y Víctor empiezan a platicar de cómo se van a fugar, le dice, ¿y para cuándo crees que podemos hacer el plan? Víctor le va a decir, yo necesito de 6 a 9 meses solamente para pensar qué es lo que voy a hacer. Necesito $5,000 de gastos de operación, de gestión, y a partir de los 6 meses, entre 6 y 9 meses para pensar. A partir de esa fecha, damos 2 meses para sacar a tu hermano, para actuar. Entonces, redondeando números, 1 año se tardó Víctor en planear toda la fuga de Kaplan. Ahí va a haber algo muy interesante. Víctor cruza México, contrata a una prostituta. Todo esto lo paga la familia Kaplan. Contratan a una prostituta para despistar a las autoridades de migración y policía y demás. Y le dicen, se te va a pagar tus servicios por acompañarnos, pero solamente acompañante porque él era realmente enamorado de su esposa.
la acompañan solamente para cruzar la frontera. Víctor llega a la cárcel y dura días afuera, escondido, agazapado, viendo y pensando cómo sacar a Kaplan. Se conocen una vez que Vic tiene ya el plan, entra a la prisión. Kaplan no se sorprende, había tenido 4 intentos de fuga, ya uno más no lo creía. ¿Por qué dice que el piloto, ahorita en el anterior, Víctor, o Vic, como se le decía, Vic, le dice a la hermana de Kaplan, ya sé cómo lo vamos a sacar, para eso necesito $65,000 para comprar un helicóptero y lo vamos a sacar por el aire. Entonces, es la primer fuga en el mundo que se hace por un helicóptero, que se hace por avión, por el aire. Se compra el helicóptero y se contrata a un piloto. Ahí tengo la foto, después vuelvo a repetir, se movió ahí el formato. Se contrata a un veterano de la guerra de Vietnam para llevar la misión y fue Roger Herschel quien piloteó aquella tarde el helicóptero que sacaría a Kaplan de su encierro. Este personaje nace en Ohio en 1942 y muere en el 2009. O sea, prácticamente, pues hace poco. También había encontré una fuente que mencionaba el año del 2014. Yo me incliné de manera personal, me incliné al 2009, pero ahí ya quedamos a consideración de que hay dos fechas de su muerte, 2009 y 2014. La fuga, la suerte ya está echada. Se hacen preparativos, se compra un avión, un helicóptero, esos que le dicen helicóptero libélula, se va a desmantelar totalmente, nomás se le deja el puro asiento del piloto. Y ahí también nuevamente Vic va a tener algo muy grande. Él se mete a las leyes y empieza a jugar con la ley mexicana. Entonces le dice a Judy, vamos a jugar con la nobleza de la ley mexicana, y esta ley sigue vigente hasta el día de hoy. Toda fuga de cualquier penal en México es legal, fuga legal, siempre y cuando no se altere en el proceso, no haya violencia, corrupción, disparos o daños al inmueble. El Chapo no se fugó legal porque hubo corrupción y hizo un hoyo en la celda. Ya es un daño al inmueble. Pancho Villa no se fugó legal. Y rompieron los barrotes y abrieron con una ganzúa el candado. Kaplan sí. Cuando con esa ley sacan a Kaplan. Víctor tenía todo tan planeado, tan planeado, que dice, hace todo el plan y le dice, el abogado de Kaplan era el único que entraba a la prisión después de que se conocieron, Víctor y Kaplan. Era el que mandaba los mensajes. Pues él dice, días antes del 18 de agosto de 1971, le dice el abogado a Kaplan, desde el 18 de agosto, o sea, a partir de pasado mañana, 18, 19 y 20, de 6 de la tarde a 7, ponte listo porque va a llegar un helicóptero por ti. Entonces, para que el piloto te identifique, tienes que llevar un periódico, que esa va a ser la seña, porque esa hora, Víctor tenía todo planeado, esa hora los presos estaban viendo una película, tenían acceso, digamos, al patio, a andar caminando, entonces no iba a forzar ninguna cerradura. Es por eso que deciden de 6:30 a 7 hacer esta fuga, esta evasión. Ahí vamos a ver la fotografía, el patio de la prisión donde aterrizó el helicóptero. Ojo, actualmente, hace 4, 5, 6 años atrás, en Canadá y en Chile, se fugaron también en helicóptero, pero no aterrizó, aventaron una escalera y subieron. Aquí el helicóptero aterriza, el helicóptero lo pintan de azul porque
Víctor, les digo, se estaba horas viendo la prisión. Entonces, se da cuenta que el jefe de la policía en la Ciudad de México llegaba a los penales en helicóptero. Y es donde se le ocurrió la idea de comprar un aparato de esos y hacer lo mismo. El aparato se pinta de azul y le ponen el nombre de policía. Entonces, cuando el helicóptero se va acercando, los guardias creen que es el jefe, incluso hasta hacen el saludo militar para saludar a su jefe. Víctor le dice, el helicóptero llega a Pachuca antes de la fuga, ¿eh? Llegan a Pachuca, se ponen de acuerdo. Para esto, qué cosa increíble, Víctor dice, él mismo dijo, yo estaba más preocupado de que Kaplan estuviera borracho y no subiera, que no subiera al helicóptero en sí a todo el plan. Víctor planea totalmente. Roger despega a las 5:40 de Pachuca para llegar exactamente a las 6:35 de la tarde del 18 de agosto al penal. No, de la tarde, 18 horas. Entonces, se planea la fuga en 30 segundos. Ojo, 10 segundos para que los vigilantes de las torres de la prisión identificaran el ruido del helicóptero y que pensaran que es el jefe, el patrón, vamos a llamarlo de esa manera. 10 segundos en aterrizar y 10 segundos para volar el penal, para irse. Víctor le dice al Roger, 10 segundos solamente. Si en 10 segundos no suben al helicóptero, tú te vas. Y adiós. Es por eso que le puse ahí al inicio de la portada, con lujo de 10 segundos. Porque todavía Kaplan, cuando llega, bueno, dice Kaplan, dice Kaplan en una entrevista, dijo que jamás había latido tanto su corazón cuando de repente empezó a escuchar el motor del helicóptero. Yo creo que debe haber sido algo maravilloso, ¿no? Así la felicidad y el corazón así latiéndole, la adrenalina totalmente. Dice que estaba con el periódico pues, haciéndose loco ahí en la cancha de básquetbol con su compañero, un venezolano. Ahorita hablo un poquito de él, no tiene mucho caso, pero lo voy a mencionar a manera de dato. De repente dice, ahí vienen, y empieza el helicóptero a acercarse, ya estaban listos, aterrizó el aparato, aterriza el aparato, Kaplan inmediatamente suben, no caminando, pero sí digamos de una manera tranquila, un toquecito jonronero, suben, y esta parte a mí me encanta, ¿no? Porque el piloto y Kaplan no se conocían. Cuando sube Kaplan al helicóptero, Roger le dice, bienvenido a bordo, señor, soy su piloto de esta tarde. Roger, no me acuerdo el apellido ahí, Hechas, bienvenido a bordo. Entonces cuando suben, dice, vámonos pues, vámonos. Pero no, Roger, Vic me dijo que 10 segundos en tierra. 1001, 1002, 1003, 1009. ¿Por qué hacen esto de 10 segundos? Prácticamente para camuflajear que no es una fuga, que es el jefe de la policía, entonces no hay prisa alguna, de todo rápido. Cuando de repente ya se termina el conteo, se le emprende el vuelo el helicóptero y dos reos protagonizan la primer fuga del mundo por el aire. Es una fuga espectacular, totalmente. Y todavía eso, vamos a agregarle algo más. Llegaron a Pachuca, de ahí ya los estaba esperando una avioneta, de la avioneta se va, Víctor, se van a Estados Unidos, y al llegar ahí a Texas, Kaplan cruza la frontera con su nombre, yo soy Juan David Kaplan, y estas son mis credenciales. Como no tenía ningún delito en Estados Unidos y el FBI no lo buscaba, no tenía carpeta alguna, entró legalmente a su país. Voy a hablar brevemente del venezolano que vemos. Este personaje, Carlos Contreras, era el compañero de la celda de Kaplan. Se van los dos,
Cuando llegan a Pachuca, él ya pensaba irse en la avioneta y Víctor le dice, no, tú hasta aquí llegas y ahí te la echas como tú puedas. Carlos Contreras era de Venezuela y estaba cumpliendo una ley, una condena de 6 años porque vendía carros robados en Tamaulipas y les generaba el título de propiedad, obviamente falsos, y a eso se dedicaba este señor y bueno, por eso estaba ahí en la cárcel. Veamos. ¿Dame para atrás? A Pachuca solamente. Vamos para ver ahí. Estas son escenas de una película que se va a filmar 4 años después de la fuga, en 1975. Esta es la escena. Obviamente no iba, en la vida real no iba nadie colgado en las patas o en las plataformas del helicóptero. Y bueno, pues adiós, se van. El helicóptero, ese es el verdadero helicóptero que se utilizó para la fuga. Se abandonó en Tamaulipas y de ahí Roger, el vehículo, cruza por Estados Unidos también. Costó $1 millón a Kaplan el helicóptero, $65,000 de aquel entonces. Llegan a Pachuca con los reos. Se van en avioneta, Kaplan se va en avioneta a Estados Unidos, Carlos se desaparece del mapa y Roger en el helicóptero se va a Tamaulipas, donde deja abandonado el aparato y en vehículo cruza a los Estados Unidos. El helicóptero, no me hagan caso, tenía entendido que alguna vez estuvo en algún museo de la Fuerza Aérea, no me hagan caso, esto es a manera de comentario vago, así no lo afirmo, simplemente un comentario, y no se sabe, ya después investigué, nadie sabe, bueno, pero no se sabe dónde quedó el helicóptero. A mí me han comentado que estaba en algún museo o que estuvo alguna vez, no sé, pero hoy debemos ver la fotografía del helicóptero de Kaplan. Ahí vemos a Kaplan 6 meses después de la fuga. Eso es también lo interesante. Que Kaplan a los 6 meses andaba en la luz pública. México nunca pidió su extradición. Incluso se dio el lujo de dar 2 entrevistas. Una a los 6 meses y otra al año y medio de haberse fugado. Siempre vivió a la luz. Un poquito oculto, pero no estaba, digamos, escondido. No se estaba escondiendo de nadie. Ahí podemos ver a David Kaplan y su esposa disfrutando de la vida nocturna en Miami a tan solo 6 meses de la fuga. David Kaplan muere en Miami en 1988 y siempre vivió como cualquier persona. Obviamente muere multimillonario. El tío famoso, quien les debo el nombre, ahorita se los voy a decir, muere un año antes y, pues como dije ahorita, México nunca pide su extradición. Esta es una historia prácticamente, pues, olvidada y apasionante. La verdad es que es algo que nos da para una serie de Netflix esta historia. Pues con esto termino. No sé si hay algún comentario. Me gustaría que sí. Y pues, pues espero que les haya agradado este tema. Para poder comentar y platicar, La fuga de 10 segundos es un libro de 1973. La fuga del siglo de Carlos Contreras y unos artículos del Universal de Internet. Carlos Contreras, el que se jugó con él. Carlos Contreras después dice que él fue el cerebro de todo y que había él dicho todo, un absurdo total. Y cuando llegan a Pachuca no sabe ni a dónde irse. E incluso cuando Kaplan le hace llegar a Vic que también se va a ir Carlos Contreras, Víctor se enoja y dice que pues que no. Pero bueno, al final el afortunado fue Carlitos y ambos, ya sea Carlos y Kaplan, siempre anduvieron a la luz pública, nunca se les volvió a buscar. Y como dije durante la plática, la fuga de Kaplan fue perfecta. No hubo ninguna alteración en su juicio y es la fuga más perfecta en la historia de México y posiblemente de las más perfectas en la historia del mundo. ¿Verdad? Carlos se va al país. No se sabe, Carlos se pierde, creo que se va a Venezuela, creo, pero ya se pierde, se borra el mapa.
y se ve toda la historia, se va a Kaplan, donde obviamente hay un sinfín de lagunas en la historia de Kaplan, ya sea desde antes del asesinato de Vidal y después de la fuga siguen habiendo muchas lagunas y se va perdiendo poco a poco. Muy bien, pues vamos a iniciar con un aplauso primero para Trillo. Vamos a iniciar con las preguntas y respuestas y comentarios. Aquí el arquitecto Duarte va a ser el primero y luego el Liceo Olivas. Bueno, pues yo recuerdo esa noticia, haberla visto en la televisión, fue extraordinariamente famosa. Obviamente, con el asombro que había de lo que había sucedido. Pero una cosa que después sucedió es que en todos los patios de los penales pusieron un cable de acero para evitar precisamente eso. Yo creo que muchos extranjeros, como tú dices, no supieron de ese asunto, pero aquí en México, en muchos penales pusieron un cable de acero al mero patio, evitando que cualquier aeronave de ese tipo pudiera aterrizar. Okay. Buen dato, no lo sabía. Sí. El Liceo Olivas, adelante. ¿Qué tal? No, pues nada más para felicitar a Mario, por la excelente plática. Tenía muy poco conocimiento de este caso, alguien lo llegó alguna vez a mencionar en un top como de fugas, pero no entrar, ¿cómo se llama? A detalle. Qué bueno que nos visitaste. Gracias. Gracias. Saludos, Héctor. Muy bien. Ahí en la plataforma, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Mario, René Chávez va a hacer una pregunta. Era una pregunta, ¿fue de Santa Marta, Alquita, o de Lecumberri? De Santa Marta. De Santa Marta. Y hay algo coincidente, ¿verdad? De los dos hoteles que menciona, pues los dos se destruyeron en el 85, ¿verdad? Sí, ya no existen. Y el Regis, ¿no? Ya no quedó historia. Muy bien, Mario, pues felicidades. Muchas gracias. Interesante el tema. ¿Alguien de aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Arnoldo, adelante. Gracias, licenciado. En primer lugar, felicitarte. De veras, estuvo muy interesante la plática. La vez pasada que te vi, me hiciste una pequeña introducción sobre esa situación y me dijiste que en la ley no está contemplada una pena si te fugas de una forma, vamos a decir, como limpia, en este caso, limpia, ¿no? Limpia, sí es. Preguntarte si aún se continúa con esa ley. Desconozco si aún exista la ley, Arnoldo. Yo pienso que sí, yo creo que sí, debido estuve ahí buscando obviamente en internet, tengo los libros de Kaplan, pero en internet estuve viendo y creo que solamente México, Alemania y Bélgica contemplan una ley similar. Entonces yo pienso, así de bote pronto, que debe estar aún vigente. De hecho lo comenté durante la ponencia que estaba vigente la ley. Yo te quería hacer ahorita, pero no quise interrumpir. Oye, otra pregunta. Cuando un reo, por ejemplo, en este caso de Kaplan, intenta hacer fuga y la fuga es fallida, ¿no se le aumenta la cantidad de años en la pena que tenía? Sí, sí, porque ahí ya no entra la ley, los beneficios de la ley. Al no poder fugarse, es un intento de fuga igual, es procesado. En este caso, Kaplan lo pudieron haber detenido nuevamente y continuar con la pena que estaba purgando, más no por la fuga, porque esa sí fue limpia totalmente. Si se hubiera fugado en alguno de los intentos que mencionamos, ahí no sería legal porque había habido corrupción, había habido ayuda de alguno de los mismos carceleros. No sé si me voy a explicar bien, Trillo. Me refiero yo, si intenta fugarse Kaplan en este caso, como hizo 4 intentos, que se dieron cuenta las autoridades, ¿no se le vuelve a juzgar por el intento que hizo? Bueno, ojo, ahí no, por una razón. Kaplan estaba sobornando a los mismos trabajadores del penal. Entonces, si a mí me da dinero, le digo, oiga,
director, este señor se quiso fugar y me dio $3,000, pues a mí también me puede caer problemas, ¿no? Por aceptarle la lana, la mordida. Entonces, ahí no, digamos, no fue oficial los intentos de fuga. O sea, no dije, no, yo no digo nada, se quiso fugar, pero me quedo con la lana y ahí nos vemos. Y las autoridades de manera oficial no se dan cuenta que Capel se quiso fugar, ¿verdad? Bueno, como un comentario, hay países donde la legislación permite que la persona quiera fugarse. Sí lo hay. Eso lo estuve leyendo en una ocasión porque me sorprendió. Donde hay países que si tú quieres fugarte, estás en tu derecho de intentarlo, ¿eh? Qué interesante. Segundo, el Hotel Regis era de nuestro exgobernador, don Manuel Bernardo Aguirre. Y otro detalle, estaba hospedado, ¿se me escapó el nombre? Mario de la Rocha, que fue presidente municipal. De la Torre. Sí, Mario de la Torre, perdón. Y el asunto interesante es que el hotel ya estaba derrumbándose y él recibe una fractura en su pierna. El 19 de septiembre. Exactamente, 19 de septiembre del 85. Y él sale a la calle, logra tomar un taxi y vuela en un avión a Chihuahua con su pierna fracturada. Es muy interesante esa historia también. Gracias. Precisamente de la Torre, bueno, salió por dos motivos de ahí del Hotel Regis. Porque con el temblor se destruyó totalmente, pérdida total, pero además fue nombrado candidato a presidente municipal aquí en Chihuahua un día después, ahí en el Hotel en el salón del Hotel Victoria. Fue ese evento, nombrado por el partido más poderoso antes de Moreno. Por el PRI. No, les comento porque ahorita con lo que dice el arquitecto Duarte, cómo coinciden las cosas. Él menciona lo que sucede en el temblor. Y bueno, yo estuve en esa convención en la que se nombró al día siguiente a Mario Latorre, que llegó con su pierna enyesada, quebrada. Quebrado, adolorido, pero muy contento por el nombramiento. Adelante, Héctor. Iván. Sí, adelante, licenciado. Es que ya que mencionaron ese detalle, ¿no se supone que también hubo terremoto político aquí con lo de Ornelas? Y la otra, bueno, el Código Penal Federal, en el artículo 154, menciona que a la persona privada de su libertad que se fugue, se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión. Esta pena se incrementará en 1/3 cuando la persona obre de concierto con otra u otras personas privadas de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerciere violencia en las personas. Esta es la última reforma de 2017. Entonces creo que la legislación que permite la fuga aún sin violencia ya no es vigente. Nada más viene el detalle que si se ejerce violencia se aumentan la penalidad, pero existe una penalidad de 6 meses a 3 años por fugarse en el Código Penal Federal. No revisé aquí en el del estado y a lo mejor en varios estados puede que todavía se contemple que únicamente con violencia hay penalidad, ¿no? Ok, por eso contestas mi pregunta, Iván, muchas gracias. Oye, y sobre el comentario que acabas de hacer también ahorita de que fue el temblor en la Ciudad de México, en el periódico de Chihuahua, creo que fue el Heraldo, salió al día siguiente que había temblado en México y en Chihuahua, precisamente por eso, de que en México... Sí, por lo de Ornelas. Político, por lo de Ornelas, ¿verdad? Vamos a hacer un comentario más. Bueno, ¿qué sucedió con Ornelas? Bueno, el terremoto, el temblor político fue que el licenciado Oscar Ornelas Cucle era el gobernador aquí en Chihuahua. Entonces le dio muchas concesiones al PAN, el partido opositor en esa época. Y ese día, el día del temblor, del terremoto, fue destituido y fue sustituido por don Saúl González Herrera, que era el tesorero guerrerense y era el tesorero general del estado. Adelante, Ricardo. Gracias.
Pues me gustó mucho la ponencia y me hizo recordar nada más para comentar, no es una fuga de una prisión, pero una de las fugas exitosas, famosas, es la de Harry Houdini en Rusia, que se escapa de uno de los carros prisioneros supuestamente más inexpugnables y logra por sí solo escaparse de ese carro blindado, digamos, que había para prisioneros. Ese es todo mi comentario y felicitar obviamente a Mario por su excelente exposición. Muchas gracias. Gracias. Señor Olivas, ¿quieres participar? ¿Qué tienes la manita ahí? Ah, déjamela abajo, es que estaba buscando el otro, el de Chihuahua, pero no lo he encontrado. Ah, ok. Bueno, no sé si hay algún otro comentario aquí en nuestra sede. Bueno, en la plataforma no hay. No. Bueno, pues